Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro o de la Hispania de los Vikingos, con independencia de qué canal estéis viendo este vídeo, ¿no? Ya que los voy a subir a los dos. Por un lado lo voy a subir al canal de la Hispania de los Vikingos, debido a que trata un tema que puede estar relacionado con ese contexto histórico en el cual se desarrollaron los ataques vikingos a la península ibérica, y por otro lado lo voy a subir a mi canal habitual, que es el de Álvaro Ordoño, ya que bueno, pues está relacionado con la temática que suelo tocar en el canal, ¿no? Historia, especialmente pues Alta Edad Media, Tardo Antigüedad, ritos paganos, Edad del Hierro, y también libros relacionados, bueno, en algunas ocasiones de fantasía, pero mayormente pues de historia. Por tanto, los que estáis inscritos en el canal de Álvaro Ordoño, os recomiendo que os paséis por el canal de la Hispania de los Vikingos y os suscribáis ahí, ya que seguramente pues vais a encontrar muchos vídeos que os van a parecer interesantes, relacionados, eso sí, siempre con los ataques escandinavos y con el mundo de la recreación histórica del evento en sí. Y los que estáis inscritos en el canal de Hispania de los Vikingos, os recomiendo que os paséis a su vez por el canal de Álvaro Ordoño, ya que vais a poder encontrar muchos vídeos de otra mucha más variedad de temática histórica relacionada, pues como ya he dicho, pues con la Alta Edad Media, visigodos, poblaciones germánicas, libros, etcétera, 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 etcétera. Os suscribís y lo veis. En esta ocasión traigo un tema en un vídeo cortito, pero traigo un tema realmente curioso, o al menos a mí me pareció terriblemente curioso cuando lo traté en su momento. De hecho, escribí un artículo que lo tenéis en el blog de la Hispania de los Vikingos y en diferentes publicaciones que publiqué de forma impresa, de modo de estilo fanzine. Una de ellas, y creo que fue la primera, fue el magazine número 1 del 2016 de Hispania de los Vikingos. Aquí lo tenéis. Un magazine que saqué a modo fanzine, de cuando yo era crío y leíamos fanzines de música, etcétera, etcétera. Pues bueno, saqué un fanzine de historia, y en él fue la primera vez que traté el artículo este, basado a su vez en el trabajo del 2001 de Escribano Velasco, llamado Análisis del macrorrelieve en arqueología medieval, donde traté el tema bastante mal escrito, o digamos no perfectamente escrito, de los castillos y motas en la Alta Edad Media, ¿no? Es un artículo que hablaba en concreto de las motas medievales en la península ibérica. Os lo voy a enseñar para que lo podáis ver. Aquí lo tenéis. Luego traté el mismo tema y el mismo artículo en otro magazine de Hispania de los Vikingos, basado únicamente en el contexto social de los hispanos y de los normandos en el siglo XI. Aquí tenéis la portada, para todos los que en su momento pues pidierais el magazine y lo pudierais conseguir, porque era gratis, es decir, no había que pagar nada, simplemente era descargarlo. Aquí tenéis el artículo en cuestión, y esto creo que salió, pues no me acuerdo exactamente. No me acuerdo, pero vamos, si este salió en el 2016, ponerle que este saliera en el 2016, cerca del 2017. Y también lo añadí a el primer magazine de la Era del Hierro, el primer fanzine de la Era del Hierro. Aquí tenéis la parte trasera, que la verdad es que, modestia aparte, me parece súper chula. Y aquí tenéis la portada, donde también traté el tema genéricamente, el tema de las invasiones germanas a la península ibérica, godos, orígenes y costumbres de los alanos, etcétera, etcétera. Pero también aparece el artículo de las motas o construcciones térreas en la península ibérica. Por tanto, si lo queréis leer con más exactitud en un artículo escrito, podéis buscar por internet, si es que podéis encontrarlos a día de hoy, estas publicaciones. En el caso de esta, la podéis encontrar en el blog de la Hispania de los Vikingos. Creo que en este caso lo podéis encontrar en el blog de la Era del Hierro, pero en cualquier caso, pues igual alguien lo ha colgado por internet y ahí lo podéis leer, que en alguna ocasión pues os puede resultar más fácil que escucharlo en un vídeo, ¿no? En cualquier caso, como ya he avanzado, el tema del cual voy a hablar hoy, del cual vamos a tratar hoy, son las motas medievales. Las motas medievales son unas construcciones defensivas europeas, aunque hay una pequeña diferencia entre el mundo europeo, en la mota medieval europea y la mota medieval en España, pero son propias del siglo XI, seguramente segunda mitad del siglo XI. A partir del 1066 las introducen los normandos en el mundo anglosajón, aunque hay un debate que se ha intentado solucionar entre si fueron los normandos los que llevaron la técnica de la construcción de la mota medieval a Inglaterra o si ya la tenían los anglosajones. De hecho, os voy a poner, a ver si la tengo por aquí, un gráfico que he hecho, lo estáis viendo ya en pantalla, donde, bueno, ahí podéis ver a la izquierda lo que es
tal cual, una mota medieval, y donde se especifica que es un tipo de castillo que fue difundido a través del Reino Unido y Francia entre los siglos XI y siglo XII, y previamente se suponía que era de origen anglosajón. Pero él, a Sofía Armitage, John Orange Round, George Nielsen y Cotard Henry Open lograron demostrar que no comenzaron a construirse hasta después de la conquista normanda de Inglaterra en el 1066. Publicado el estudio en el libro de Armitage, The Early Norman Castles of the British Isles, o Isles, perdonad por el inglés, pero se me da muy mal. En fin, como podéis ver ahí, pues evidentemente, ya digo que existe ahí un debate sobre si eran anglosajonas, es decir, si los anglosajones ya conocían este tipo de construcciones o si realmente no lo conocían los anglosajones y fueron los normandos los que lo introdujeron en Inglaterra. En cualquier caso, se suponían que eran construcciones propias de las Islas Británicas, propias de ese mundo anglo-normando, pero en el 2001, Escribano Velasco, en su libro que ya hemos hablado, Análisis del macrorrelieve, en su libro no, en su estudio que ya hemos hablado, en su trabajo que hemos hablado del 2001, Análisis del macrorrelieve en arqueología medieval, demostró que realmente existían en la península ibérica y que, si bien es cierto no eran tan populares o tan conocidas como las que sí existían en el mundo inglés, en las Islas Británicas, pues aquí existían igualmente, ¿no? Eran quizás menos conocidas por esa mala costumbre que tenemos los españoles de no tener demasiado apego ni demasiada amor por nuestra propia historia y siempre vincularnos e intentar buscar y estudiar y ser expertos en la historia de todos los países del mundo menos de nuestro propio país, ¿no? Cuando empezamos a excavar y cuando empezamos a conocer un poquito, pues nos damos cuenta de que tenemos una historia tan o más rica que la que existe en el resto de Europa, pero la diferencia quizás es que aquí es olvidada y en el resto de Europa es extremadamente potenciada. De hecho, tengo un colega, bueno, tenía un amigo al cual hace mucho tiempo ya que no veo, que era inglés y que vino a España por aquello del Erasmus. Estoy hablando del 2008, cuando yo, bueno, me corría bastantes juergas, no de Erasmus, pero sí con muchos Erasmus, y me decía asombrado, él era de una zona, no recuerdo exactamente el pueblo, pero era una zona que estaba cerca, frontera con Escocia, y me decía que ellos tenían el muro de Adriano, ellos lo tenían como una especie de cosa muy, un orgullo terrible porque tenían el muro de Adriano y que el muro de Adriano no dejaba de ser pues 4 piedras construidas a lo largo de una frontera en comparación con la inmensa riqueza cultural, arqueológica, histórica que teníamos en la península ibérica y que a él le sorprendía lo poco que nosotros potenciábamos toda esa riqueza cultural. En fin, seguramente si hubiera nacido en España no lo entendería, pero lo asimilaría, ¿no? En cualquier caso, volvemos al tema de las motas. Como estábamos hablando, las motas medievales, voy a poneros de hecho una imagen para que podáis ver ya a color lo que es una mota medieval. Aquí la estáis viendo. Si queréis encontrar documentación acerca de ello, pues intentarlo por internet, pero como ya digo, yo creo que el mejor estudio que se ha realizado hasta ahora es el de Escribano Velasco, 2001, Análisis del macrorrelieve en arqueología medieval. Una mota medieval básicamente es una fortificación, una posición defensiva, la cual utiliza un relieve natural en el mundo anglosajón, es decir, una elevación del terreno sobre la que se suele construir una torre rodeada de una empalizada, una torre que en origen se supone que era de madera, seguramente con el paso del tiempo fue siendo sustituida la madera con piedra, al igual que el muro, y que en algunos casos en la península ibérica se supone que, no siempre, pero sí en algunos casos, fue el predecesor de lo que en muchas ocasiones serían castillos, es decir, sobre una mota se continuó edificando, edificando, edificando y terminaron siendo castillos. En otros casos no, en otros casos fueron olvidadas. De hecho, ahí hay una pequeña diferencia con el mundo anglosajón, con el mundo europeo de las motas medievales, y es que las motas europeas suelen estar vinculadas a centros urbanos, es decir, son como pequeñas... de hecho, vamos a ver ahí una imagen nuevamente donde se puede ver perfectamente cómo hay una mota y alrededor de la mota se comienza a construir un núcleo urbano. Ese núcleo urbano, con el paso de los tiempos, pues fue haciéndose mucho más grande y terminó siendo pues una villa o lo que quiera que fuera, ¿no? En la península ibérica no fue así, o no se cree que fue así. Ya digo que está muy poco estudiado el tema y normalmente suelen estar en zonas solitarias relacionadas. Vamos a ver aquí también un gráfico que hice donde se puede ver, suelen estar situadas en lo que es la zona norte del Duero, en aquella frontera a lo largo del siglo XI y el siglo XII, y
la mayoría de las ocasiones están situadas en el margen de algunos ríos, ¿no? De Alarzón, Arlanza, Carrión, Pisuerga, en la zona de Burgos, en la zona de Castilla y León en general, y suelen ser construcciones que están solitarias, es decir, no tienen construcciones de villas ni de población civil cerca. Eso ha dado a especular que realmente se trataran de fortificaciones defensivas que se encargaban de custodiar terrenos, caminos o simplemente pues zonas que en ese momento interesaba de ser vigiladas por algún tipo de señor o algún tipo de soldados que se encargaran de ello, ¿no? En la península ibérica hay, vamos a ver de hecho un gráfico en el cual estáis viendo ahí, la mota más conocida seguramente es la mota de Tres Palacios en Cantabria, en la cual si vais a día de hoy no vais a poder ver absolutamente nada, simplemente vais a ver un prado verde donde se intuye dos círculos que si bien es cierto que se ha hecho una recreación de cómo pudo ser el lugar, el cual la vais a ver también ahí, de hecho la estáis viendo ya, esa es una reconstrucción de la mota de Tres Palacios en Cantabria, en la cual bueno, pues se puede ver perfectamente cómo sigue mucho la tipología de las motas inglesas, de las motas anglosajonas, normandas o anglo-normandas, dos construcciones de maderas rodeando lo que sería una construcción central, que es lo que sería la mota en sí, donde estaría o bien el caballero encargado de custodiar la zona, o bien el señor, el noble, entre comillas lo de noble, encargado de custodiar la zona. Hay otra representación muy buena y quizá de las pocas pruebas pictóricas que hay en la península ibérica para poder demostrar que realmente existió una mota, es decir, que existieron las motas con independencia de las arqueológicas. A ver si encuentro una cosa que estaba buscando por aquí. Vale, no la tengo, pero os la voy a poder enseñar igualmente. No os preocupéis. Decía que quizá la prueba pictórica de que han existido motas en la península ibérica más evidente es la que estáis viendo ahí en el gráfico, es la pintura de la iglesia de Alaiz en Álava, donde se puede ver perfectamente un grupo de soldados que están atacando un castillo raro que se encuentra sobre una elevación del terreno, evidentemente es una mota, rodeado por una fortificación y en el centro hay una torre. Esa es una prueba evidente de que realmente en la zona, en Hispania, se utilizaron motas a modo defensivo, que es lo que estamos tratando. Os hablaba de otra prueba que no tengo en gráfico, pero que os la voy a poder enseñar gracias a uno de los fanzines que, que saqué con Hispania de los vikingos, y es la mota de Villavieja de Muño en Burgos. Aquí la tenéis en la parte superior, de hecho, no obstante, voy a intentar poneros el gráfico porque lo tengo a mano, lo tengo que buscar en internet simplemente, pero ahí podéis ver otra mota, en este caso en Castilla, lo que sería el Castilla del Norte, en Burgos, donde la iglesia que se ve estaría dentro de lo que era la mota y se ve perfectamente una elevación del terreno donde arriba se situaría una torre defensiva. Sobre las motas medievales o elevaciones térreas, como se las conoce en la península ibérica, decir que a diferencia que las anglosajonas, otra de las diferencias es que las anglosajonas normalmente solían buscar elevaciones naturales del terreno sobre donde construir una torre de vigilancia, y en la península ibérica no. En la península ibérica Escribano Velasco documenta y asegura que realmente en algunas ocasiones, si se podía encontrar una construcción, una elevación del terreno donde construir la mota, pues muy bien, pero si no se podía encontrar una elevación del terreno, no había ninguna duda en que se movía inclusive tierra, es decir, se construía de forma artificial una mini montaña donde construir la fortificación, la torre encima. De hecho, se solía hacer inclusive con puentes levadizos, con excavaciones circulares alrededor para protegerla por medio de un río, bueno, de un lago, de hecho vamos a ver en una imagen que tengo por aquí, de un foso, no me salía la palabra, de un foso con agua, un lago evidentemente no, de un foso con agua. En otras ocasiones ese foso estaba rodeado pues por una empalizada a su vez para defenderlo, es decir, infinidad de elementos que dificultaran el ataque de la propia mota, ¿no? Y poco más que añadir, la verdad es que, como ya digo, es un tema muy poco documentado en la península ibérica, muy poco documentado a su vez en Europa. Es bastante complicado el poder encontrar documentación acerca de las motas medievales, pero sí que es cierto que, bueno, que en la península ibérica existieron, especialmente en todo lo que es la zona del norte, Castilla, León, también hay en Galicia, se han documentado algunas en Galicia, Cantabria. Bueno, Cantabria forma parte de lo que podía ser el reino de Castilla en aquellos tiempos, todo lo que es la zona de León, la zona del Duero,
fueron construcciones relativamente habituales, o al menos sí se han encontrado construcciones de torres solitarias donde no se sabe muy bien qué objetivo tenían. Se supone que es el custodiar el paso de ganado, controlar caminos que pudieran llegar a determinadas ciudades, o simplemente la vigilancia de zonas en previsión de ataques que pudieran llegar a ciudades que eran más importantes, ¿no? Pero en cualquier caso, como digo, es una cosa muy poco documentada, a mi modo de ver bastante curiosa. Yo en el 2016, a raíz de la Hispania de los vikingos, estuve mirando bastante el tema de las motas porque me parecía muy curioso. Se construían principalmente de madera, fortificaciones, torre de madera, cuadriculada al estilo tardo-romano, siglo XI, siglo XII estamos hablando, una defensa, una muralla también de madera, y como hemos comentado, como he comentado anteriormente, con el paso de los años, pues evidentemente si esa mota siguió siendo utilizada, pues terminó siendo sustituida por una construcción de piedra que era mucho más efectiva, y si seguía siendo utilizada, como hemos hablado a continuación, y sé que me repito, pero es lo que hay, pues terminó siendo un castillo dependiendo de la relevancia que tuviera en sí el terreno en el cual se estaba custodiando, ¿no? Así que nada más, seguramente muchos de vosotros no conocíais este tipo de construcción, las motas, muchos posiblemente conoceríais las motas del mundo inglés. La más famosa es la de Tonbridge en Inglaterra, pero en cualquier caso que sepáis que en la península ibérica pues también se utilizaron y también fueron relativamente frecuentes, no tanto como en el mundo anglosajón, pero también fueron relativamente frecuentes este tipo de construcciones. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo de la Era del Hierro, tratando temas curiosos de la Alta Edad Media hispánica. Hasta la próxima.